Perspectiva Cristiana, la ventana que marca el panorama de la doctrina sana. Perspectiva Cristiana. Dios los bendiga, Dios los guarde. Esto es Perspectiva Cristiana. Le damos primeramente la gloria y la honra al Señor Dios Todopoderoso, que la merece y el cual ha permitido que estemos aquí juntamente con todos y cada uno de ustedes, a los cuales le damos la bienvenida y le damos gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los que se han suscrito, gracias a los que comparten, los que apoyan, y les invitamos a que sigan dándole like a esos videos, suscribiéndose al canal. No es obligado, ¿verdad? Pero no cuesta nada tampoco, y así nos ayudan a llegar a más personas con estos temas que son de gran interés. Y hablando de eso, hoy tenemos un tema que muchos lo toman con pinzas, pero de que hay que hablar de él, hay que hablar de él. Y siguiendo la línea del episodio anterior, el cual recomiendo que la vean, quiero traer este tema que ha sido de gran impacto para la iglesia. Comienzo por decir que hace aproximadamente 15 años se difundió un audio de 7 jóvenes que alegaban fueron al infierno y que allí vieron a cantantes, artistas, a líderes religiosos, e inclusive vieron a personas que aún no habían muerto. Hubo también otra joven aparte que alegó que había ido al infierno, que había estado allí cierto tiempo, había estado ciertos días, y regresó a testificar lo que había visto y había oído, según ella dice, y que Dios le dijo que le hablara eso a la iglesia. Por mandato de Jesús ella llegó a testificar lo que había visto, lo que había vivido allí. Tengo entendido que ahora mismo esa joven es pastora, y años antes de estos hubieron muchos que alegan también y testifican que fueron al infierno, que volvieron, que vivieron esa experiencia, testifican haber vivido esa experiencia, y eso les trajo cierta fama, eso les trajo cierto reconocimiento gracias a ese testimonio. Hoy en día también los hay muchos que dicen que fueron al infierno, que regresaron, que fueron al cielo, regresaron, pero pregunto yo, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? Libro de Juan capítulo 3, versículo 13 dice de la siguiente manera: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús subió al cielo por su propio poder y su propia autoridad. Y si organizamos este texto para entenderlo como lo quiere expresar la palabra, él menciona que primeramente él descendió del cielo porque el cielo fue su morada permanente antes de su encarnación. Él vino de allá del cielo. Por lo tanto, él es el único que tiene conocimiento verdadero de lo que hay allá en el cielo, de cómo son las cosas, ¿verdad? Lo relacionado a la sabiduría celestial. Y esto contradijo y contradice aún hoy en día muchos sistemas de religión que alegan han tenido estas experiencias como fuente de revelación de parte de Dios mismo. Jesús no hablaba de los que Dios se llevó en el Antiguo Testamento sin que vieran muerte, sino que él hablaba de los maestros, de los rabinos que alegaban tener este conocimiento especial. Y Jesús básicamente le decía a Nicodemo: ninguno de los maestros terrenales que ustedes tienen aquí puede hablar con verdadera autoridad sobre el cielo, porque ninguno de ellos ha estado allí, pero yo sí. Y para estar claro y no confundirnos, antes tenemos que saber, tener presente que todo el que moría iba a un lugar conocido como el Seol. El Seol, según se explica teológicamente, tenía 3 partes: la parte de los injustos, conocido como el Hades, conocido como el lugar de tormento o el infierno. También estaba la parte de los justos, conocido como el paraíso o el seno de Abraham. Y a estos dos los dividía una cima con S, no con C, con S, que es como un golfo, como un cráter que había en medio de los dos, un cráter grande y profundo. Y el tercer lugar era el Tártaro. ¿Qué es el Tártaro? Era donde estaban los ángeles que pecaron, o sea, las prisiones de oscuridad, como dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pero al Cristo morir en la cruz le quitó las llaves a la muerte y al Hades, y fue al Seol a proclamar su victoria en la cruz ante todos, y se llevó a los justos al cielo. Cuando Cristo entregó el Espíritu en la cruz, se rasgó el velo del templo y la tierra tembló, las piedras se partieron. Y cuando nos vamos al libro de Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, nos dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Ahí fue la mudanza. Por eso es que dice la Biblia que Él llevó cautiva a la cautividad, y por lo tanto ya los justos no tienen que pasar el proceso de llegar al Seol, sino que van directamente al tercer cielo, a donde Dios los reubicó. Y en esta parte que nos acercamos un poquito más al tema, quisiera leer el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 5, que dice de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esto es el apóstol Pablo hablando, y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Podemos hacer varias observaciones de este texto. Pablo el apóstol, un hombre escogido por Dios, el cual ninguno de nosotros le llega a los tobillos a ese varón, espiritualmente hablando, experimentalmente hablando, y en cuestión de sabiduría mucho menos. Un hombre que hablaba más lengua que todos los corintios, un hombre que Jesús mismo se le apareció como una luz que lo dejó ciego, un hombre que levantó iglesia, que las doctrinó, que les escribió cartas que están vigentes al sol de hoy y que también ha sido transmitido a las iglesias de hoy en día. Pues Pablo fue al tercer cielo. Pero lo primero que Pablo el apóstol dice en este texto es: no me conviene gloriarme. Lo segundo es que en ningún momento él dice yo fui, yo hice, o habla en primera persona, pero todos sabemos que hablaba de él mismo. Eso es producto de la humildad que tenía este siervo. Lo tercero, él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él no sabe, ¿verdad? Quizás por el impacto de esa experiencia él no estaba claro, no estaba seguro, no tuvo noción de cómo fue, pero habla claro, él no sabe. Pero al final dice que fue al tercer cielo, que fue al paraíso, y dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No dice a mí, dice al hombre expresar. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Volvemos. Yo quiero que usted observe esto. Pablo tuvo la experiencia, pero él no habló de él mismo, aunque se sabía que era él el que estaba hablando, aunque se sabía que a él le había pasado. No sabía si había sido en el cuerpo, no sabía si había sido fuera del cuerpo, y lo expresa. Y lo que se le dijo o lo que vio, se le ordenó que no lo dijera, y él no lo dice. Ok, ahora vamos a hablar de Lázaro y el rico. Lucas 16 habla de esta revelación. Era un rico y un pobre. Ambos murieron. Uno fue llevado por ángeles al seno de Abraham, el otro fue al Hades. Lucas 16:26 habla de lo que mencionamos, de la cima. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Pero mire qué interesante lo que dice en el versículo 27 en adelante. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, la palabra para ese entonces. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esa es la enseñanza más grande que tiene este pasaje. Si no creen por la palabra, tampoco creerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y aunque está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, muchos testifican que estuvieron muertos y fueron al infierno, y allí vieron a Celia Cruz, y allí vieron a Michael Jackson, y allí vieron al Papa, y allí entonces vieron a todo el mundo y después revivieron. Entonces dicen que Dios les dio mensaje para que se lo digan a la iglesia, y describen el cielo, describen el infierno y dan detalles, mi amado, que ni la Biblia los dice. Hay otros que simplemente dicen que cayeron en un éxtasis, o simplemente se durmieron y tuvieron un sueño o tuvieron una visión. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 nos dice: antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a pesar de que la Biblia dice eso, muchas de estas personas dicen que Jesús mismo fue con ellos al infierno, les dio un tour por todos aquellos alrededores, y a algunos le ha pasado 2 o 3 veces corridas, y esto les atribuye una exclusividad espiritual, una exclusión, una excepción por encima de los demás, simplemente porque son ellos y son santos y se someten a Dios de una manera tremenda, y que Dios los escogió a ellos. Y yo quiero que quede claro algo: yo no estoy cuestionando, mi amado, la experiencia de nadie. Si usted certifica y valida su revelación, eso es usted. Pero mi responsabilidad como creyente es llevar todo lo que yo escucho y todo lo que yo veo a la luz de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El que haya tenido su experiencia, entendemos que es una subjetiva, que es una experiencia de ellos personal, pero yo creo que la revelación objetiva está en la palabra de Dios, ya está plasmada en las escrituras, mi amado. A esa yo le tengo que creer sí o sí. Y si lo que se dice desde un púlpito, desde una plataforma, desde YouTube, desde Facebook, desde donde sea, no concuerda con la palabra, mi deber es desecharlo. La palabra sí habla de hombres que fueron vivos al infierno. Me habla de Coré, me habla de Datán, me habla de Abiram, pero estos hombres no volvieron. Y también me habla de hombres que fueron vivos al cielo. Me habla de Enoc, me habla de Elías, de Pablo y por supuesto de Jesucristo. Y si la Biblia dice que esto es por fe, no por vista, mi pregunta es: ¿por qué Dios tiene que mostrarle al pueblo que ha creído por fe lo que ya está escrito? ¿Por qué donde más se escuchan este tipo de testimonio es en las iglesias? Esa es mi pregunta. Pero en fin, cada cual sabrá en sus conciencias si su experiencia ha sido real o producto de su imaginación o del subconsciente o con alguna otra intención, ¿verdad? Y que Dios puede hacerlo, claro que sí, Dios puede hacerlo, Dios puede llevar a quien sea donde Él quiera. Pero el detalle es que Dios no puede negarse a sí mismo ni a su palabra. Su palabra ya está escrita. Y yo quiero decir algo con mucho respeto para aquellos que se sientan en una silla, que solamente se sientan personajes de la Biblia. Con mucho respeto lo digo. Esta generación necesita trabajar mucho para estar al nivel de esos siervos, esos grandes siervos que dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos. Aunque muchos hablen como si estuvieran al nivel o quizás fuesen hasta mayores de los personajes que salen en la Biblia, aunque supuestamente Dios les haya dicho a muchos que hagan cosas que a los de la Biblia les dijo que no hicieran, no son más grandes que los que salen ahí. Métase eso en la cabeza. Ustedes no son más grandes que los que salen ahí. La Biblia dice que el que es más pequeño entre nosotros es el más grande en el reino de los cielos. Yo creo que nuestro deber es hacer lo que dice la palabra y no pensar más de lo que está escrito. Con esto voy cerrando. Cuando alguien cierra sus ojos en muerte, ahí se sella su fe, no hay vuelta atrás. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y otro que subió al cielo fue Juan el apóstol allá en la isla de Patmos. Pero Juan, Dios lo usó de esa manera con un propósito especial: escribir el libro de Apocalipsis. Y Juan mismo dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, lo siguiente, escuche bien: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Conclusión: yo lo que digo es que nosotros los oyentes debemos tener cuidado de la doctrina que nos están enseñando. Y si usted como siervo, si usted como ministro testifica, dice haber vivido eso, asegúrese de que esa experiencia haya sido verdadera, porque de los que te escuchan, cada cual decidirá si creerle a usted o no creerle a usted, pero el único que no puede ser burlado es Dios. Ya Dios reveló en su palabra el sistema, ya Dios reveló en su palabra lo que Él quería que nosotros supiéramos, y yo le creo a la palabra de Dios. ¿Y usted le cree a la palabra de Dios? Dame tu opinión en los comentarios, deja tu like, suscríbete, dale a la campanita, deja tu huella, deja tu comentario, con respeto, claro está. Y si has llegado hasta este punto del video, te doy las gracias
Gracias por escuchar. Esto es Perspectiva Cristiana. César Batista para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Perspectiva Cristiana.